Desde los 8 o 9 años de mi vida y alrededor de algunos 8 años fui monaguillo de un tío sacerdote del cual aprendí mucho y quiero mucho. Aprendí mucho sobre la fe, sobre el sacrificio, el trabajo, el amor por la iglesia, por Dios, por su pueblo. Y también aprendí el amor por la naturaleza. Era un gran agricultor, un gran trabajador de la tierra y lo es aún. En su casa cural tenía una vid de algunos 10, 12 metros que cubría un gran campo. Era una sola, pero era enorme y bella. Y todos los años, recuerdo que entre varios de la parroquia muy cercanos, ayudábamos a recoger los frutos. Pero después llegaba un tiempo de trabajo muy particular de él, que era curarla, cortar aquellas ramitas, las hojas, deshojar todo, limpiarla todo. Y la primera vez que yo vi eso, yo dije, pues, se murió la planta, se murió la vid. Pero era el modo en que la planta tomaba fuerza, esplendor, y al año siguiente había una explosión de olores, colores, sabores, y nos gozamos todos juntos allí en la parroquia, los grupos parroquiales, en saborear estos frutos de la uva. Y esto me hace recordar el evangelio de este domingo en que Jesús habla de: yo soy la vid verdadera. Quien permanece unido a mí, al Señor, da mucho fruto, y fruto abundante, fruto bueno. Pero que es necesario que esta vid sea podada para que haya explosión de colores, olores y sabores, de paz, de justicia, de amor, de bondad. Porque en la vida de nosotros nos vamos cargando de cosas superficiales, secundarias, relaciones que son, digamos, tóxicas, o a veces nosotros mismos nos comportamos así, de cosas superficiales en la vida, de comportamiento, de formas de pensar, de formas de hablar, de palabras, de juicios, prejuicios, cosas que deben ser podadas para que mi vida realmente brille y dé sabor, de color, en el nombre de Cristo. ¿Qué nos ayuda a podar? Nos dice el Evangelio hoy, la misma palabra de Dios, cuando estamos en contacto con ella, nos ayuda. Si nosotros nos alejamos de esa palabra, del encuentro con la palabra, de la vida de la iglesia, de la fe, de los sacramentos, nuestra vida puede continuar. Superficialmente tal vez podemos tener posesiones, cosas, pero siempre la vida nos va a seguir podando. No solamente por la palabra de Dios, sino por la realidad, por los límites, por la vulnerabilidad que nos acompaña, la enfermedad, el mismo pasar de los años, nos podan de aquello que nosotros pensamos que era importante y nos damos cuenta que era secundario, era superficial. Así que el Señor nos invita a estar unidos a Él. Él es la verdadera vid que nos da fuerza, que nos da la linfa de la vida, la savia de la vida, que nos da la fortaleza para continuar adelante y descubrir y responder a la vocación buena de la realización plena y la felicidad a la que tú estamos llamados, a la santidad. Que Dios les bendiga. Feliz semana para todos. He podido comprender que solo con tu poder puedo las pruebas vencer, Señor. Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener, tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios.